de la manera como ustedes nos recibían. ¿Tú crees que en mi vida yo pensé poder conocerlos? Jamás. Eric. El Parque Biblioteca de la ciudad de Boquete es un lugar que se hizo para que los visitantes puedan venir y tener un momento de esparcimiento, de armonía y en contacto con la naturaleza. Sí, de verdad que nosotros es la segunda vez que venimos a este lugar y la he pasado muy bonito en anteriores veces, y en esta quiero compartir y caminar un poco con nuestros amigos, porque uno tiene que estar siempre en contacto con la naturaleza, porque eso al ser humano le alimenta el alma. Entonces vamos a hacer un recorrido que se lo vamos a mostrar para que cuando vengas a Boquete tengan una buena excusa para venir aquí. Sí, claro. Ya los árboles están más crecidos. Sí, cuando venimos estaban más chicos. Sí, estaban pues. chicos. Y entonces puedes hacer picnic, como dije. Contemplar animales, hay bastantes aves. Claro. Arrancamos este recorrido y espero que les guste. Sí, exactamente. Así que nos vemos exactamente. Exactamente. Yo jamás pensé poder conocerlos. Estamos aquí caminando por los predios del Parque Biblioteca. Es un parque que hicieron aquí en Boquete, que es para un esparcimiento familiar. Aquí pueden venir con sus mascotas, pueden venir a hacer picnic, a coger fresco, a desconectarse del bullicio, a leerse un libro. O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer aquí en este parque. Ahora mismo están regando la hierba, como pueden ver allí, porque la idea es mantener el área lo más verde que se pueda. Ahí pueden escuchar los pájaros. Y más adelante por allá hay un laguito para ver. Yo creo que tengo que seguir por aquí. Vamos por aquí. Ha sido algo maravilloso poder convivir con ustedes todos estos días, convivir la experiencia de su amistad, de su sinceridad, de su honestidad, la manera tan espontánea, chistosa, divertida que ustedes tienen. Yo le he pedido mucho a Dios por conocer personas como ustedes, y seguiré dándole gracias a Dios cada día por esta gran amistad y esta convivencia que hemos tenido, y ojalá se repita 1000 veces hasta el fin de nuestros días. Okay. Aquí vienen las personas a ejercitarse, caminar, trotar, correr, porque se presta para esas actividades. Vamos a hacer una pausa para presentarlos. Aquí está la familia especial, que ahora somos familia Los 6. Aquí está Eric, está Nili, está Christopher, está Kenneth, Alfonso, por si no lo conocen, y yo soy Ricardo, por si acaso no me conocen. Hemos venido aquí al Parque Biblioteca, nos encontramos aquí, este fue el punto de reunión. Ya como pudieron ver el recorrido que les hice, ahora le dije a ellos, me gustaría que nos sentáramos en una mesa de tantas que Este es el chismecito. Y esto es el chismecito. Y bueno, estamos haciendo un conversatorio con ellos para que los conozcan más. Podemos también hacer una dinámica. Ustedes pregúntenos o sea, algo que ustedes, como digamos nosotros haciendo contenido, ustedes quisieran saber y nosotros les respondemos. O digamos unas situaciones que ustedes piensan que nos puede pasar allá, algo, no sé, piensen para ver. Eric, algo que nos quieran preguntar. ¿Cuál ha sido el país que más les ha gustado visitar? El que más nos ha gustado visitar fue Turquía. Yo iba a decir Turquía. La ciudad de Estambul. ¿Por qué? Porque ahí fuimos a varias ciudades. Fuimos a Estambul, estuvimos en Capadocia, estuvimos en Kusadasi, en Pamukkale, volamos globo aerostático, conocimos la casa de la Virgen María en sus últimos días de su vida, según la historia. Sí. Nos bañamos, o no nos bañamos, no nos metimos en la piscina de Cleopatra. Cleopatra. Wow. La comida. Fuimos a la comida riquísima, fuimos a diferentes mezquitas que son unos templos espectaculares. Y el paseo en el Bósforo. El paseo en el Bósforo de que te hablé ayer, creo que fue a Mili. Sí. El día que ustedes puedan darse una escapadita, Turquía. Okay. Siguiente pregunta. Christopher. ¿Cuál es la parte más difícil de editar un video? Lo más difícil de editar un video es como
ponerle el orden a los videos, ¿no? De qué escena debe ir primero, qué escena ir después, y que mantenga La secuencia. mantenga la retención del que está viendo el video, ¿no? Porque a veces si le metes una imagen muy floja o muchas flojas seguidas, la gente se aburre y busca otro contenido, ¿no? Sí. Así que pienso que eso. ¿Tienes? ¿Tienes alguna preguntita? ¿Qué tal les pareció España? España es según el país que hemos ido a Turquía también fuimos 2 veces, pero España Bueno. para mí es lo máximo. Yo amo España. Es En el primer video. lugar porque mi abuelo era español y no sé, yo siento como una afinidad con ese país. Y es nuestro segundo país que más nos gusta, después de Turquía. Sí, De verdad que sí. Pero ahora tu pregunta del canal. del canal. Bueno, ¿cómo tú te preparas para hacer un video? ¿Cómo te preparas? Digamos, cuando vayamos, tenemos una próxima visita que vamos a hacer al Valle de Antón, que es un lugar también de montaña como este, pero hacerlo diferente. No vamos a ir a hotel, vamos a acampar. La pregunta es, ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te vas a preparar para eso? para acampar me preparo, primero pensar en que tengo que tener las comodidades mínimas, ¿no? Y lo otro yo creo que lo mejor es liberar tu mente y dejar que el tiempo y el espacio te diga lo que tienes que hacer. Yo siempre digo que soy una boya que me tiro al agua y yo dejo que el río me lleve la donde, corriente te donde lleve. tengo Vas con el que flow. llegar. Sí. No nado en contra de la corriente. Estoy llegando al área donde están unos laguitos. Vamos a ver qué podemos ver allí. Ahí ya lo estoy enfocando. La vez pasada habían unos gansos y unos patos. Vamos a ver si están todavía. Creo que también pude observar unos peces. Vamos a ver si están, porque a veces los peces, pues, el agua se contamina, qué sé yo, por alguna enfermedad y se mueren, pues. Pero vamos a ver si todavía están ahí. Eso es chévere. Bueno, entonces cuando te hice la pregunta de cómo dieron con nosotros, no estábamos grabando todavía, así que ahora regresa para atrás el cassette. ¿Cómo fue algo? Sí, me estábamos dijiste? buscando aquí en Panamá Ujú. un todo incluido y ustedes estaban en un todo incluido y allí fue donde, bueno, nos enamoramos de todo, de todas sus actividades, de todo su Y empezamos canal, a ver y empezamos a todos seguirlo. sus videos todas las noches cuando llegábamos de trabajar. Sí. Lo primero, vamos a buscar aventuras con cara, vamos a buscar aventuras con cara. A ver qué están haciendo hoy. Y nos encantó. Tú sabes que a mí me cuesta, cuando lo dices, creérmelo, pues yo sé que es cierto, pero se siente como extraño. ¿Por qué? Porque a veces hasta hemos tenido nuestros tropiezos de que hasta la misma familia pues no ve todo lo bien. ¿Qué pasó? Mi celular sobre todo lo fue el de Ricardo. Te disculpe. Pero decía que a veces ni tu propia familia ve los videos. Ah, Sí, entonces gente que tú no conoces estén viendo videos, te estén escribiendo, nos saluden en los supermercados y eso se siente muy bonito. Pero ustedes saben que Eri le dio la sorpresa a Mili ujú. de conocernos personalmente Cuenta, porque cuenta, ella cuenta dijo cómo que ella fue. nos quería conocer. Ajá, cuenta cómo Y fue. entonces Alfonso me dice a mí, ¿sabes qué? Vamos a darle Es un que yo regalito. manejo algunas redes sociales y él me Sí. escribió en la que yo manejo y él me dijo que quería darle una sorpresa, que si todavía estábamos acá en Boquete. Y que bueno, la sorpresa tiene que ser más grande porque él viene con regalo. Y se hicieron acreedores a 2 vasos de aventuras con cara. ¿Y qué Lo que vale lo simbólico. No, pero ¿cómo nos han ayudado? Sí. Claro, eso, no, yo no salgo por ningún lado sin eso. Tú sabes que también tenemos otras seguidoras que también le hemos dado regalos. Sí, sí. Y una de ellas nos dice, para mi trabajo, mi compañero es Aventuras con Ganas del Paso. Bueno, ahí me parece que hace un momento vi un pez. Allá están los amigos sentados, ¿eh? Allá está Mili, está Eric, está Kenneth, está Alfonso y está Christopher. No me han visto que estoy por acá arriba. Sí, ahí se ven los peces, ¿ves? Ahí se ven.
Exacto. Y para mí Y también. también hubo una que nos dijo que fuimos a su terapia porque ella estaba pasando un proceso de que sus hijos se iban de su casa. La mamá le queda el más chico y que estaba muy triste porque se había ido, creo que son dos, se había ido el mayor y que ella se sentía así como muy sola, pues porque estaba muy apegada a sus hijos. Y ahora pues que con nosotros ya se sintió como Y es verdad. como una familia. Y es verdad. Y yo creo que este es un propósito porque siempre nosotros tratamos, sí, nosotros somos locos, divertidos y como ustedes nos ven en los videos, pero tratarle siempre de sacarle algo positivo a lo que nosotros hacemos. Claro. Mira este rinconcito aquí, con la montaña ahí mismo. Creo que ya vi la bajada. Aquí está la bajada. Ahora sí puedo acercarme más al laguito. Hay una flor que a mí me gusta mucho, que ella pega muy bien aquí, se adapta a este clima. No sé cómo se llaman. Si alguien sabe, me lo escribe en los comentarios. Miren esta flor, qué belleza de flor. Esta es moradita. Y acá tienen la blanca. Ella pega muy bien aquí. Miren el puentecito acá. Son cosas curiosas en este parque biblioteca en Boquete. Otros dicen que somos su despertador todos los domingos a las 7 de la mañana, aunque ya han pasado varios domingos que no hemos podido poner videos porque no hemos ido a hacer videos. Pero bueno, van a venir otros momentos en que sí lo vamos a poder hacer o continuar o retomar todos los domingos a las 7 de la mañana para ustedes, pues. Sí, porque no queremos llenarlo Mientras de están videos desayunando, por hacer. tomándose su café, nos están viendo en la televisión. Y es que yo no sé de dónde sacan tanta energía. Tanta energía. Bueno, a veces se nos acaba, pero pensamos en que no podemos quedarle mal a los que ya están y a los que vendrán. Entonces nosotros nos armamos de valor. Sí. Y también cuando nos han escrito, no, espera que pase el carro. También cuando nos han escrito y diciéndonos mensajes bonitos en los videos de las redes sociales y todo eso, ahí es donde cogemos la energía. De allí. Pero que te están comprometidos con Sí, el sí. canal. A veces uno, pues porque uno es humano, uno se le baja la energía. Sí, uno queda down. Sí, y uno lee eso y tú sabes qué, vamos, Ajá. vamos, que hay gente que nos está viendo y quiere ver más. Entonces nos armamos de valor y esa es nuestra batería. Voy a subirme al puente para ver qué vista puedo tener desde allá arriba. Vamos para allá. Veamos por aquí. Ah, miren qué bien. Miren qué chévere. Y miren quiénes están allá abajo. Ahí veo a Mili, Alfonso. Aquí hay otro ángulo del puente. Vaya, vaya, los encontré. Bien, Estamos tomando un poco de sombra porque el sol está fuerte. sí. Hay bastante sol, pero estamos bien, contentos. Ajá. Hice unas imágenes con mi celular. Por ahí te las muestro. Ok.
Y es que yo los veo como ustedes, porque no es fácil. No es fácil. No es fácil, es bien difícil. Bueno, ellos participaron en el proceso de grabación de todos estos videos. A veces Él fue camarógrafo, tú no. No. Te Él fue toca- participante. te Fue toca ahora. ayudante de equipo. Te va a tocar. A veces yo quedo en blanco que no sé qué decir. Esa es otra cosa, No, ¿de dónde sacan tantas ideas Sí. así tan rápido? Yo quedo, anoche, por ejemplo, que estábamos en el parque, yo no sé qué decir, quedo en blanco. Sí. ¿Pero por qué? Porque había mucho elemento de distracción. En el parque había mucha gente, había niños corriendo, niños gritando. Yo me quería sentar en una banca para que él me enfocara y la chiquilla estaba allá atrás, para allá, para acá, para allá, para acá. Y la verdad es que aquí no se puede. Claro, porque lleva un cierto tipo de Pero concentración. lo que yo le dije a él que hay que desarrollar paciencia para esperar el mejor momento de las tomas, Ujú. porque antes hacíamos tomas por hacer y contraluz y todo salía pues Sí. no de lo mejor como nosotros queríamos. Y ahora sí le digo, hay que tomar el tiempo, saber cuál es la hora perfecta. Y yo le dije, espera que la niña termine de jugar y te sientas. Y ahí. Así que bueno, yo creo que ya podemos ir terminando. Bueno, estamos en jardín de meditación. Ahí hay alguien que está meditando o llenándose de coloradillas. Ustedes saben que cuando yo era niño, las mascotas mías eran las tortugas. A mí me encantaban las tortugas. Y tuve una que se llamaba Nick. ¿Y por qué se llamaba Nick? Porque yo tenía unas calcomanías de letras y nada más tenía la N, la I y la K. Así que se las puse en su caparazón aquí para que se llamara Nick. Bueno, ya le hice el recorrido del parque, ya vieron los laguitos, ya caminé, mientras Alfonso estaba con los amigos, yo me fui por allá a grabar, Alfonso. Ustedes saben que a veces nosotros estamos en este trabajo y a veces lo estamos arrastrando a ellos y nos sentimos un poquito así, pues, que no queremos hacerlo. Pero yo sé que ellos están disfrutando nuestra compañía como nosotros la de ellos. Y me alegro que Ricardo se fue por ahí a grabar, así que yo pude descansar y compartir un rato con ellos. Y ya nos reunimos de nuevo, porque Ricardo y yo somos un equipo, como Sí. siempre lo hemos dicho. Somos un equipo. Y el equipo, oí algo en antes. Nosotros compartimos La las unión actividades. hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Así que donde yo cojeo, Ricardo está de pies, y donde Ricardo cojea, yo estoy de pie. Y cuatro. Tu palabra de Tu palabra, Eri, para esta despedir. aventura de todo este fin de semana. Esto que ha sido. A ver, Billy. A ver, ¿qué nos puede decir cortito? Y Bendiciones, éxitos. Amén. Gracias. Éxitos, Gracias. Amén. los amo, Gracias. los amo, los Nosotros amé desde también el los amamos primer a todos momento. ustedes. A ustedes los cuatro los amamos también. Gracias. Porque la verdad que hemos recibido tanto cariño, pero se ha desbordado el balde de cariño. Siguiente. Cristo. Bueno, yo espero que toda esta pasantía, aventura y nuevas experiencias se sigan repitiendo aquí en diferentes lugares. Claro que sí. Haya más viajes para ustedes y que el canal continúe Gracias. hasta el fin de los tiempos. Gracias. Eso. ¿Y tu frase? No sigas. Vamos, que eres. Bueno, ha sido una bonita experiencia estar con ustedes, que se vuelva a repetir y Gracias. que los apreciamos mucho y siempre los queremos tener en Nosotros también. Sí. En nuestras vidas. nuestra vida y que tengan Así mucho va a ser. éxito. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Hemos hecho un match y la verdad que no estoy mintiendo, pero me siento como que los conocieran a ellos de hace años. Voy a decir mis palabras. Dale, Pavel. Bueno, que
Yo sé como de sentir vibras, ¿no? Yo sentí de que los vi a los 4, sentí una bonita vibra, una energía que me gustó y que sentía como ese calorcito, que ahí donde quería calentarme. Sonó un poco feo, pero ustedes ignoren lo feo que sonó, pero sentí cosas bonitas por ello y ahora que he tratado, pasamos toda una semana juntos. Sí. Y ya conozco en esa semana un poco cómo cada uno es y me encantan más. Así que también los queremos y sus éxitos son nuestros éxitos. Bueno, y como dijo Kenneth, que se repita, por mí no tengo ningún problema. Claro, Sí. claro. Y que la gasolina no esté tan alta, porque ahí sí nos va a aguantar un poco. Sí. Difícil, pero- Suscríbanse, que es gratis. Suscríbanse, Denle like y comenten. comenten, denle like, compartan con sus amistades, corran la voz y díganle a sus amigos, oye, sigue Aventuras con Cana, que la Así vas a es. pasar bien chévere. Así es. Y si puedes conocer a los muchachos, mejor todavía. Así mismo. Bueno, Ricardo, sin ni otro particular, nos despedimos con tu frase, ustedes se la saben. Todos juntos. 1, 2, 3. Esto que ha sido. High five. High five. Ahí, eso. Bueno, vamos a ver una particularidad de nuestro. ¿Cómo puedes moverlo sin...? ¡Wow! Un arte. Mueve los ojos. Ay, Dios mío. ¡Ay, Dios mío! Ustedes son mutantes. Opa, a ver. Yo no puedo. Ahí, no estuvo tan mal, para ver. Ni lo intento.